Les quiero dar la bienvenida a esta clase. Es una clase del libro de los Hechos de los Apóstoles de la Biblia. Y hemos estado viendo hasta el capítulo 7 y vamos a comenzar en el capítulo 8. Este libro es precisamente lo que aconteció después que nuestro Señor Jesucristo subió al cielo. Después de su muerte, resucitó al tercer día y le apareció a varios de los apóstoles y sus seguidores. Y entonces subió al cielo y antes de despedirse, se despidió con sus apóstoles y les mandó una tarea, que fueran a evangelizar a todas las naciones. ¿Cuál es el objetivo de evangelizar? Precisamente el objetivo es de que se salven y cuando llegue la muerte de las personas no vayan al infierno. La idea es la salvación de tu alma. Y entonces el libro de los Hechos es narración de todos los apóstoles donde fueron a evangelizar a todas las naciones y ahí narra qué es lo que sucedió. Bernabé era uno de los apóstoles también, pero también estaba Felipe, y Felipe estaba predicando, y también Esteban. En el capítulo 7, Esteban muere apedreado por fariseos, y a un lado de él estaba Saulo. Y dice el capítulo 8, Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Quiero que se imaginen en ese entonces, cuando Esteban muere, la idea era predicar el evangelio. Y Saulo era joven, pero también estaba apoyando a los fariseos. ¿Por qué? Porque así le habían enseñado en su familia. Ahora imagínense una persona como Saulo, que toda su vida fue fariseo. Ahora, quiero que sepan que fariseo era lo más óptimo y lo mejor en aquel entonces. La gente quería ser fariseo para enseñar la palabra. Los fariseos eran los que conocían mucho más la Biblia y ellos estaban para enseñar la palabra de Dios. Pero algunos ya se habían hecho duros, se habían hecho toscos, criticaban a la gente y se habían hecho muy religiosos. Saulo, con tal de agradar a sus padres, estudió con Gamaliel y se preparó para conocer la Biblia al revés y al derecho. Estaba dispuesto a ser el mejor fariseo y así lo hizo. Pero de repente aparece un grupo de cristianos que seguían a Cristo y para él le parecía este grupo como algo que estaba dañando en ese entonces a los judíos. Para ellos todavía Cristo no era su Salvador y entonces creían que era una religión falsa, una religión que había que atacar, una religión que tenían que matarlos si era necesario, meterlos a la cárcel, que ya no hablaran más de ese Cristo que estaba haciendo para ellos daño a su pueblo, sin saber que ese Cristo era el que iba a salvar sus almas. En ese entonces Pablo quería hacer lo mejor para Dios. No sabía que al estar atacando a los cristianos estaba atacando a Jesucristo. Y es por eso que nos tenemos que cuidar a veces de lo que hacemos, si es Dios el que me está guiando a hacer las cosas. Nosotros hemos seguido la religión de nuestros padres, todos queremos agradar a Dios y a veces creemos que hay gente que me está dañando mi fe cuando habla de Cristo, pero a veces nos cuidamos de muchas religiones
Pero no queremos ofender a mi Dios, no queremos ofender a Dios, por eso a veces no los escuchamos. Otros sí los escuchan, pero también con algo de temor, porque nadie queremos cambiar de religión, sino queremos seguir la religión de nuestros padres. Saulo de Tarso, que es mismo Pablo, él también seguía la religión de sus padres y quería agradar a Dios siguiendo y haciendo lo mejor. Vamos a ver en el mismo libro de Hechos, pero ahora en el capítulo 22, su misma narración de Pablo, cómo sucedió que él tuvo que cambiar. En el capítulo 22 del libro de Hechos dice: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros, dice Pablo. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Sicilia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino, así le decían a los cristianos, los que andaban en el camino, hasta la muerte, prendiéndoles y entregándoles en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Imagínense Pablo queriendo agradar a Dios, y es por eso que seguía a los cristianos. Pedía cartas a los ancianos para tener poder para apresarlos y llevarlos a la cárcel, y que ya no hablaran de ese Cristo. Ahora, ¿qué pasó cuando andaba haciendo eso Pablo? En el versículo 6 dice: pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron la verdad, la luz, y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí te dirá lo que está ordenado que hagas. Como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevaba de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque no serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Quiero que se imaginen este pasaje. Pablo va camino a Damasco a aprender a los cristianos. Y entonces en el camino se presenta una luz muy fuerte, nuestro Señor Jesucristo, y le resplandece y lo tumba. Se cae Pablo y no sabe qué hacer. Y le pregunta: ¿quién eres? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta voz
es algo que si de repente oyera la voz de Dios, nos sorprendemos. Pablo en ese momento no sabía por qué estaba persiguiendo a Cristo, pero esa luz no sabía que era Cristo mismo. Ahora, imagínense Pablo, ¿qué pensó en su cabeza? Yo quiero seguir a Cristo. Y Pablo lo que estaba haciendo era perseguirlo, sin querer estaba persiguiendo a los cristianos. Y en eso de perseguir a los cristianos, estaba también persiguiendo a Cristo. Y no sabía que estaba haciendo un mal. Él quería hacer lo mejor para Dios. Y que de esa manera poder agradar a Dios. Pero no sabía lo que estaba haciendo. Estaba dañando a Cristo y estaba dañando a sus seguidores. Ahora, ¿qué sucede? Pierde la vista y tiene que ser llevado por otras personas a Damasco. Ahí Ananías le habla de Cristo y le dice, bautízate porque tú vas a ser escogido para predicar el evangelio. Imagínense lo que pensó en su mente Pablo. Yo estaba persiguiendo a los cristianos para que no siguieran hablando de Cristo. Ahora yo tengo que hablar de Cristo. Ahora, ¿cuál es la intención de hablar de Cristo? A lo mejor mucha gente dice, ¿qué hay necesidad? ¿Qué necesidad hay de hablar de Cristo? Todos conocemos a Cristo, todos sabemos que Él nació, que Él murió en la cruz. Pero ¿qué pasa? No has entregado tu vida a Cristo como pasó con Pablo. Pablo era religioso, iba a su iglesia, hacía todo lo que sea necesario, pero no conocía a Cristo y no era salvo. Así somos muchos. Vamos a una iglesia, nos congregamos, conocemos de la religión, nos sentamos, regresamos al trabajo, regresamos a nuestra casa y sigue todo igual. Y creemos que está bien y creemos que estamos agradando a Dios. Pero así como Saulo tuvo que ser tumbado de sus ideas, tuvo que caer de sus pensamientos, que todo lo que estaba haciendo no era lo que estaba agradando a Dios, sino que había que conocer más personalmente a Cristo. Había que entregar su vida a Jesucristo. ¿Y para qué predicar? ¿Cuál es la intención de predicar? Bueno, en aquel entonces iba a llegar los romanos, iban a perseguir a los judíos, iban a ser muertos muchos judíos y así sucedió. Murieron muchos judíos y muchos no se entregaron su vida a Cristo. Y no fueron salvos, pero los apóstoles obedecieron y predicaron el evangelio y hubo mucha gente que se convirtió y fue salva. Por esos pocos, por esos que lograron conocer a Cristo y fueron salvos, por eso se escribió el libro de los Hechos, porque se necesitaba predicar el evangelio y que fueran salvos. Bueno, ¿qué sucedió en el 2020? Todos estábamos en nuestras actividades, todos estábamos en nuestro trabajo, en las escuelas, en nuestras casas, todo normal. De repente llega el COVID. Y con el COVID nos tumba de nuestro trabajo, nos tumba de nuestros ideales, nos tumba de todo lo que estamos haciendo y de repente ya no podemos trabajar, ya no podemos ir a la iglesia, se nos prohíbe congregarnos y hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Pero hay mucha gente que está predicando el evangelio. ¿Para qué me están hablando de religión? ¿Para qué me están hablando de Cristo? ¿Cuál es la intención? Yo hubiera querido, dicen mucha gente, que mi hermana, mi padre no hubiera muerto del COVID, que mis hermanos no hubieran muerto, que no se hubieran enfermado. ¿Por qué Dios no estaba ahí?
Bueno, te digo, hermano, amigo, que Dios sí estaba ahí. Y Dios estaba con él. Y con la persona que aún fue muerta. Pero Dios la amó hasta el último momento. Y en ese momento hay mucha gente que fue salva y está en la presencia del Señor. Pero todavía estamos aquí, mucha gente que no somos salvos. Todavía hay aquí en la tierra mucha gente que no conoce a Jesucristo. Y es el tiempo, así como Saulo, de que fue tumbado para que conociera a Jesucristo. Este es el momento donde tenemos que hacer un alto a nuestra vida. Tenemos que hacer un alto de lo que estamos haciendo y tenemos que preguntarnos, ¿de veras estamos agradando a Dios o todo lo estamos haciendo por tradición, por religiosidad? Si busco a Jesucristo, si oro, si leo la Biblia, busco su amor, busco su perdón. Estoy buscando agradar a Dios por medio de ayudar a alguien en sus necesidades. Saulo tuvo que cambiar todos sus ideales y toda su mente. No cambió de religión, porque sí siguió siendo judío, pero sí se entregó su vida a Cristo. Mucha gente tiene miedo de cambiar de religión y la idea no es que cambies de religión, sino que entregues tu vida a Jesucristo. Y la entregues porque es la única manera en que vas a ser salvo. Y cuando nos llegue el momento de morir, estemos en la presencia del Señor. Es por eso que Saulo entregó su vida y después que entregó su vida a Cristo, predicó día y noche. ¿Por qué? Porque quería que todos sus familiares, todos sus conocidos, conocieran de Cristo y fueran salvos. ¿Tú quieres ser salvo? ¿Tú quieres que cuando llegue el momento de que muramos, estemos en la presencia del Señor, estemos con Dios y sea hermoso ese lugar y podamos estar en la presencia de nuestro Señor Jesucristo? La única manera es que entregues tu vida a Cristo. Saulo obedeció todo lo que le dijo Ananías y después que fue bautizado, no hubo día que no predicó el evangelio. Lo apresaron, los romanos lo siguieron, estuvo preso, fue llevado a Roma y ahí predicó el evangelio y ahí murió. Pero nunca dejó de predicar el evangelio. Hasta el último momento, aún en la cárcel, predicaba el evangelio. ¿Por qué? Porque quería que toda la gente supiera del plan de salvación. Y es por eso que estamos leyendo el libro de los Hechos. Y todos los viernes vamos a estar estudiando más de la vida de Pablo y todos los apóstoles y el poder del Espíritu Santo que está cambiando a la gente. Y hoy también está cambiando Dios el poder de muchos mexicanos, muchos americanos en Francia, en Italia. Mucha gente se está convirtiendo y va a ser salva. No importa si muere o si vive, sea para honra y gloria del Señor que va a ser salvo. Muchos vamos a quedar, otros vamos a morir, pero los que quedemos hay que agradar al Señor y los que mueran o muramos vamos a ir a la presencia del Señor. Muchas gracias. Vamos a orar. Si quieres entregar tu vida a Cristo, este es el momento. Padre bendito, hay mucha gente que todavía no te conoce o si te conoce no ha entregado su vida a Cristo. Hoy, en este momento, toda esa gente entregamos la vida a Cristo para que tú nos recibas y nos perdones de nuestros pecados. Bendice a mis familiares, a mis primos, a mis amigos, para que todos los que escuchen este mensaje puedan entregar su vida a Cristo. En Cristo Jesús. Amén. Gracias
Jesús.